Buenas tardes a todos. Seguimos con la lectura del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas para rezar juntos. El pasaje de hoy dice así: los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Ayer escuchábamos a Jesús decirle a los discípulos de Maús que hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas. Y hoy lo podemos confirmar. Los discípulos se habían encontrado con Jesús en el camino de Maús, fueron a encontrarse con los otros, les contaron que Jesús se le había aparecido a Pedro, esto después de que las mujeres ya habían anunciado también la resurrección, y en medio de todo eso aparece Jesús y creen que es un espíritu. No terminan de identificarlo, de reconocer que esto que están compartiendo es efectivamente así. Eh, a veces nos cuesta, a mí por lo menos me llama la atención esta dificultad para entender, ¿no? Para asumir esta realidad de la resurrección, después de que venían precisamente hablando de eso, confundir a Jesús con un espíritu. Lo cierto es que nos puede pasar de otra manera, ¿no? Pero nos puede pasar que a veces no comprendemos cosas que nos pasan, situaciones que tenemos que vivir, las atribuimos a algún comportamiento nuestro o ajeno, o peor, hay quienes piensan que es mala suerte o buena suerte, entonces a veces nos perdemos de identificar la presencia de Jesús, este, que es el que en definitiva está presente todo el tiempo en nuestra vida y que a veces quiere que nos pasen determinadas cosas, a veces permite que nos pasen determinadas cosas, pero no por eso deja de estar, no es que las cosas tienen origen en el azar, ¿no? Digo, en este sentido, que a veces nos cuesta reconocer la presencia de Jesús. Por eso lo de las pistas de estos días, como me gusta decir, el reconocer de qué manera Jesús se hace presente, hacer evidente el tema de la palabra y de la Eucaristía, es donde Jesús desaparece una vez que lo reconocen en la fracción del pan, es ahí donde hay que encontrarlo. Hoy se suma, de alguna manera, aunque ya ayer alguna referencia se hacía, se suma en la comunidad. Cuando la comunidad se reúne, Jesús se hace presente. Ahí estaban ellos hablando de sus experiencias y se hace presente Jesús con una actitud muy parecida a la que había tenido ya en Emaús. También les habla del cumplimiento de las promesas, de las profecías de Moisés, de la ley de Moisés, de los profetas. Ahora incorpora los salmos, les explica las escrituras como hacía ayer, les va mostrando cómo esto que le pasó es lo que estaba proyectado, pensado por Dios, querido por Dios. Con una cosa no menor, que es que, nos dice el Evangelio, les abrió la inteligencia para que pudieran entender. Entonces, en este camino que nosotros estamos haciendo de identificar de qué modo vamos a reconocer a Jesús presente en nuestra vida, cuáles son los senderos que hay que recorrer en el corazón para poder identificarlo vivo, presente en medio de nosotros. En este camino no podemos
olvidarnos de pedir esta apertura de la inteligencia, este don de Dios para entender sus cosas, que nos abre la inteligencia para comprender. Ayer decía, se les abrieron los ojos a los discípulos de Emaús. Y esto ya de alguna manera nos pone en el camino de la fiesta de Pentecostés. El don del Espíritu es el que va a hacer que los discípulos, no solo esta apertura de su inteligencia que hace Jesús, sino el don del Espíritu, la fiesta de Pentecostés, los va a hacer capaces de comprender con una mayor profundidad, no porque aprendan más cosas, sino porque van haciendo carne la realidad de la resurrección de Jesús y los va haciendo y los va a hacer capaces también de este comentario que hace Jesús al final, porque falta todavía que se cumplan cosas. El Mesías debía sufrir, resucitar de entre los muertos al tercer día, y acá viene, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Es un anticipo del envío. Tiene que seguir el plan de Dios, el proyecto de Dios realizado ya en Jesús, tiene que seguir realizándose a través de los discípulos, de los creyentes, anunciando la resurrección de Jesús al mundo. Para eso pedimos el don del Espíritu, para reconocer la presencia de Jesús, sin la cual, sin un encuentro personal con Jesús, es imposible el anuncio. Reconocer la presencia de Jesús y hacernos testigos del amor de Dios manifestado en Él. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.